Ok, silenciar acá. Ya, hemos ido avanzando por las tres unidades de competencia en distintas instancias. Primero revisamos, bueno, hemos ido revisando de forma alterna, ¿no es cierto?, incorporando conceptos, pero ya vimos lo que era el diagnóstico y cómo desarrollar un diagnóstico, qué aspectos eran importantes. Y en paralelo hemos ido revisando la ley, cada una de las leyes que competen y que son necesarias y toda la normativa que está vigente para poder ejercer como gestor o gestoras, en el caso de usted, de inclusión laboral. Pero también revisamos el plan de inclusión laboral, que es la segunda UCL. Recordemos que son tres. Primero, el realizar un diagnóstico. Con el diagnóstico nosotros hacemos el plan de inclusión laboral con todas las acciones. Y la tercera UCL o unidad de competencia laboral es la de capacitaciones, de desarrollar capacitaciones. Eso, si bien va en el plan, lo dejamos aparte porque hacemos todo un proceso diferenciado. En este sentido, hemos ido ya desarrollando cada uno de los aspectos, pero también es fundamental que tengamos claridad que, como ya lo habíamos visto y lo hemos estado conversando a lo largo de las clases, existen distintas respuestas que ustedes dan o que las personas dan en general cuando hablamos de eh, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de una persona con discapacidad o en situación de discapacidad? ¿Qué es lo primero que todo eso obedece a una respuesta que yo les he invitado a que sea automática, que no la piensen, que no la evalúen, justamente porque de esa forma podemos identificar estos aspectos que están acá, que muchas veces nos quedamos solo con la primera impresión respecto de todas las personas en todos los ámbitos. Junto con ello, de que nos quedamos con la primera impresión, vamos generando, tenemos este sesgo porque tiene que ver con cómo nosotros hacemos esta interpretación, lo vamos a revisar un poco más en calma, pero que tiene que ver con nuestra historia, con cómo hemos sido socializadas a partir de el colegio, a partir de la socialización que hemos recibido en nuestra familia, a partir de a lo mejor de nuestras experiencias de vida. Entonces, eso nos ha llevado a que, por ejemplo, un sesgo inconsciente, no sé si a ustedes les pasaba, pero ocurría que una de las cosas que se señalaba era que había que tener cuidado con las gitanas. ¿Se acuerdan? Porque si no, las gitanas, cuando uno era niña o joven, te podían robar, así como el mito del viejo el saco, lo mismo con las gitanas. Además de existía este juicio valórico automático de que todas las personas que eran gitanas automáticamente eran ladronas. Entonces, existía esto mucho en la época de los 80, de los 90. Yo recuerdo, no sé si ustedes lo tenían instalado, pero yo recuerdo que hasta adulta a mí me daban susto las gitanas y yo cruzaba la calle. Y eso era absolutamente inconsciente, porque claro, yo veía una gitana y automáticamente cruzaba la calle porque me daba susto. Pero después, en algún momento, porque tenemos una reacción que es corporal, porque, no sé, se nos paran los pelos, o que alguna respuesta tenemos, o nos inclinamos hacia atrás. Hay distintas formas en que va reaccionando nuestro cuerpo frente a determinadas situaciones. Y ahí es donde hacemos consciente, porque algo me está pasando, algo me pasa con esta persona porque estoy cruzando. Y ahí ese sesgo pasa a ser consciente. Eso no quita que esté exento de juicio, donde yo le pongo un valor a lo que eso representa para mí. ¿Levantaron la mano? ¿Alguien quería hablar? ¿Les ha pasado en alguna situación? Es lo mismo que tú decías, es lo típico de la Mm. gitana, es como está muy naturalizado eso hasta el día de hoy, ¿ya? O, bueno, acá, por ejemplo, en Arica, nosotros tenemos
muchas, pero muchas personas en situación de calle, porque migran de otras regiones. Y tiende a pasar también lo mismo, que la gente se asusta igual, tiene este sesgo, ¿no? De que piensa que todas las personas en situación de calle o son ladronas, ¿no es cierto? O son drogadictas, Drogadicta. exacto, drogadictas o borrachos. Esas tres son las típicas. Mm. Sí, efectivamente. Yo tengo un paciente, porque les he contado, yo soy psicóloga y también hago atención clínica. Yo tengo un paciente que, que fue usuario de Sename, porque a esta altura ya es adulto, y él me contaba que por distintas situaciones había estado eh, recorriendo el país porque la mamá tenía cuidados bastante negligentes con él y él siendo, no sé, de 8 10 años, de repente se le desaparecía la mamá por meses y él no quería reconocer que estaba abandonado y lo que hacía era vivir en la calle y no era porque él era drogadicto, estamos hablando de un niño. No es porque él era drogadicto ni nada, sino que porque su mamá lo dejaba en ciertos lugares y ahí quedaba. Entonces, hacemos estas asociaciones y por lo tanto automáticamente les cortamos toda, y esto no solamente, de nuevo, de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, lo hacemos en general, porque vemos una persona y automáticamente tenemos y completamos toda una serie de información. Y desde ahí también surgen los estereotipos, lo que nosotros creemos que debe ser, cómo debe actuar o qué es lo que pasa. Entonces, cuando hablamos de juicios, tenemos que tener presente, ¿y por qué estamos viendo todo esto? Porque cuando hacemos capacitaciones, cuando hacemos un plan de inclusión, debemos considerar que cada una de las personas, nosotras también, no estamos exentas porque hacemos el curso, o sea, lo hacemos más consciente, que es lo que yo les decía. Tenemos estos sesgos que de forma inconsciente tenemos que revisar y decir, a ver, ¿qué me pasa? Normalmente a partir del desconocimiento, porque no conozco, porque no he estado participando, porque no he tenido la oportunidad de compartir con esas personas, es que yo me formo esta primera percepción. Y a partir de eso yo emito un juicio. Junto con ello se producen los estereotipos. ¿Cómo debe ser esta persona? Entonces, cuando hablamos de los juicios, hablamos de las interpretaciones que nosotros hacemos, de las evaluaciones, de las críticas. Sancionamos y somos juez y parte respecto de lo que está ocurriendo. O podemos incluso a veces felicitar o mostrar nuestro punto de vista y también comentarios. Hay juicios que pueden ser válidos o inválidos por lo que hemos pasado o porque efectivamente, no sé, coincidió que tal vez una gitana efectivamente fue ladrona, pero no podemos generalizar. Cuando generalizamos, caemos en un grave error porque todas las personas somos diferentes. Y como pueden ser fundados o infundados, nos predisponen también respecto de cómo vamos a seguir resolviendo en el futuro en cuanto a esa persona. Entonces, si a lo mejor me pasó que efectivamente, no sé, una gitana, yo lo pongo en ese caso, puede ser cualquiera, digamos, pero para que ustedes no llevarlo solo a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Pero cuando las gitanas leían la mano, ¿verdad? A uno le pedían que pasara la plata. Entonces, ya, si en algún momento una gitana me robó plata, ¿no? Y me pidió más y que pusiera más y que después me lo devolvía, que era para hacer no sé qué, y después se quedaba con esa plata, yo automáticamente digo, ah, no, toda la gitana, y por lo tanto yo voy a actuar en función de esa reacción que tuvo esta gitana donde me quitó los billetes. Nos predisponen al futuro. Y en el presente juzgamos el comportamiento que está el comportamiento futuro a partir de lo que hemos vivido, de la experiencia, pero también, como les decía, de los relatos que hemos recibido. Entonces, cuando estamos en los sesgos inconscientes, son preferencias que no son intencionales. No es que yo quiera ser mala persona, no es que yo quiera cambiar todo lo que estoy haciendo, pero sí es importante que tengamos presente que estos sesgos nos pueden llevar a errores, nos pueden llevar a juicio y que podamos evaluar a las personas de forma inadecuada. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Entonces,
tenemos nosotras como gestoras la obligación de revisarnos constantemente, porque probablemente yo me he relacionado súper bien con las personas con discapacidad motora, discapacidad física, ni un problema, pero resulta que no me he relacionado tanto con personas con discapacidad intelectual, entonces me cuesta y no sé cómo enfrentaría, a lo mejor desde el temor más bien me alejo, mucha gente se queda así como mirando nomás o esperando que la otra persona actúe. Entonces aquí hay patrones que tienen que ver con los pensamientos, con los supuestos, con hacer asociaciones. No sé si se acuerdan que TVN hace unos años sacó una serie que se llamaba Cromosoma X, si no me equivoco, que era de un grupo de personas con síndrome de Down que tenían una banda para delinquir. No sé si la vieron. No, por lo menos yo no me, pero sí la escuché, Mm. pero no la he visto. Bueno, esta lo que hacía en el fondo era mostrar a personas con síndrome de Down haciendo lo que todas las personas hacen, porque no porque sean personas con síndrome de Down son angelitos, que es como la etiqueta convencional que se les pone, que son angelitos, que son personas que son bendecidas, que llegó a este hogar y yo no digo que no, así no sea, pero todas las personas tenemos eso. No por tener síndrome de Down, eso significa que la persona va a tener esta característica angelical automáticamente y va a ser iluminado o iluminada. Entonces, esta serie lo que hacía era justamente desmitificar y mostrar que son personas, como todo el resto, y que por lo tanto también podían delinquir. Por supuesto, yo no tampoco no vi la serie completa. Hay varias que les invito a revisar si es que no las han visto. No sé si tienen Netflix o alguna otra forma, pero por ejemplo, dentro de todas las cosas, hay varias series. Hay una mexicana que se llama Ojitos de Huevo, que no sé si la han escuchado. No, no, yo no la he Ojitos de escuchado. Huevo es una serie mexicana que muestra una persona, un hombre con discapacidad visual y que él quiere convertirse en stand-upero. Estas personas que hacen show y que cuentan chistes, pero desde la cotidianidad. Y cómo fue su tránsito para poder, no es una historia, seguramente deben haber tomado algunas cosas desde la realidad, pero no es una historia real, es una serie que va dando cuenta de todo. Y cómo, no sé, porque son jóvenes igual se drogan o como también tienen pareja y no, eso no les restringe porque tengan una discapacidad visual. Y es su lucha desde un pueblo en el que venía a llegar a la ciudad, a Ciudad de México, que ustedes saben, Ciudad de México es enorme, enorme, enorme. Entonces, a partir de eso, cómo eh, podía hacer este tránsito y validarse en Ciudad de México como un stand-upero y poder mostrar su show y que la gente lo escuchara no desde la pena, sino que desde él cómo contaba su historia y cómo desarrollaba estos relatos. Entonces es muy interesante. Hay otra que es una serie, no sé si es una serie o una película argentina, que también es, no me acuerdo el nombre en este minuto, de un hombre con discapacidad intelectual, no recuerdo si era el espectro autista, creo que sí, que se dedicaba a hacer tour en los museos. Cuando uno va a los museos, uno tiene tour guiado, él hacía tour guiado dentro de un museo y hay una mujer separada, con hijos grandes, que conoce que es guardia de ese museo, que llega a trabajar ahí. Y cómo ellos empiezan, dentro de toda la serie o la película, no recuerdo, empiezan a convertirse en amigos y después empiezan a sostener una relación. Y todos
los prejuicios que están asociados a que como una mujer que no tiene una discapacidad intelectual se puede enamorar de una persona que tiene una discapacidad intelectual. Entonces, Yo vi ahora, Alejandra, el fin de semana, es, es como, es argentino, ¿ah? Es como un documental muy chiquito, está separado como en 7, 8 capítulos, cada capítulo no dura más de 4 o 5 minutos, ¿ah? ya, Y justamente es de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, y cada capítulo habla un poco lo que tú dices, va mostrando lo que los chicos quieren versus lo que la misma familia o la sociedad piensa. Entonces, ponte tú el capítulo 1, habla de lo que las chicas que quieren ser independientes en su propio departamento, y en este caso la mamá y la hermana no confían mucho. El segundo capítulo habla del amor, el tercer capítulo habla de la necesidad de trabajar, la cosa que son como 7 u 8 capítulos. Lo vi este fin de semana, están en YouTube y los descargué porque me gustaron bastante para compartirlo con los cuidadores de mis usuarios, porque son justamente ellos los que tienen estas aprensiones. Estos mismos sesgos que uno habla que absolutamente. pueden haber en la sociedad son los mismos que los papás, los propios Mira, papás estaba tienen. buscando mientras que tú me comentabas el nombre de la serie argentina, se llama Goyo. Ah, sí, Se sí, las voy a también. anotar acá. Esa también cuando andaba buscando esta que te comenté, también me salió esa de Goyo. De hecho, ganó ahora, creo, un premio. Ganó un Sí, premio ahora, no sé si el Oscar o no me acuerdo cuál, pero ganó un premio. es muy buena. Es una serie y efectivamente es como es una persona con autismo. Entonces, es ir rompiendo esto y tenemos que mostrar y tenemos que nosotros también tener como material, podemos sacar extractos de esta serie. Se las recomiendo y la otra, les dije, es Ojitos de Huevo. Son distintos estilos, absolutamente. También está en Netflix. Y esta es una serie mexicana. Pero que nos invita un poco a cuestionarnos y a sensibilizarnos. Como dices tú, hay muchos cuidadores y cuidadoras que tienen estas aprensiones de cómo van a enfrentar a la sociedad, cómo va a salir a trabajar. Y acá plantea cómo se puede enamorar una persona y, o sea, no es legítimo que puedan sentir amor porque no solo él desde su discapacidad, sino que es que lo quieren perjudicar, se quieren quedar con la plata quieren, entonces, esa es la primera visión respecto de qué es lo que está pasando. Entonces, estos sesgos que son inconscientes, que son preferencias no intencionales, van a afectar nuestras decisiones y, por supuesto, nos llevan a errores, a juicio. Son patrones que también nos llevan a hacer ciertas asociaciones que están arraigadas porque no nos damos cuenta. Y también tiene que ver con cómo vamos interpretando en función de cómo crecimos, si estuvimos, no sé, en el colegio monja, si estuvimos, los valores que nos fueron entregando o no, a partir y cómo nos relacionamos, si a lo mejor en nuestra familia siempre hubo una persona con discapacidad, es de lejos lo más habitual y por lo tanto no es nada de extraño. Entonces, aquí es como a partir de esto, nosotros lo que está inconsciente no lo logramos manejar hasta que no lo hacemos consciente. Por eso es que tenemos que ir revisando y evaluando nuestros propios juicios. Y desde allí también invitar y convocar. ¿Qué estereotipos hay hacia las personas con discapacidad? Por ejemplo, que son enfermos o que son sobreprotegidos, porque pueden haber de lo positivo o lo negativo. No, que son personas enfermas, que pucha, qué pena, o que son demasiado sobreprotegidos, que le aguantan todo. Que también puede generarse dentro de los estereotipos el que existen altos índices de ausentismo y que no se involucran, no se comprometen con sus trabajos y que pueden ser pocos disciplinados. Puede haber, así como todas las variedades de personas que existimos, así hay gente responsable y no responsable. No hay que tener una discapacidad para tener ese tipo de valores.
que son una carga, que no pueden desenvolverse por sí mismos, que van a dar más trabajo. ¿Se acuerdan cuando veíamos este video que decía va a dar más curro que otra cosa en esta serie española? Que dan lástima, que requieren atención y que eso afecta el ambiente laboral, que son irresponsables, que son incapaces, que son inútiles, etcétera. O desde la sobreprotección, que el trabajo es muy duro, que puede ser peligroso, que es incompatible con la discapacidad. Entonces, estos estereotipos que surgen, que es como nosotros creemos que las personas van a reaccionar, que van a hacer, pueden ser conscientes. Y los sesgos inconscientes estamos viendo de que, bueno, también surge esto de que las personas pueden ser inspiradoras porque son unos angelitos, que es lo que yo ya les planteaba antes, y eso les impide que puedan cometer errores, porque ¿cómo, si son tan buenos, cómo actúa así? Entonces, ojo, que lo he conversado en más de una ocasión en alguna empresa que me ha pasado, en la que me han indicado, oye, contraté personas con discapacidad y fíjate que al final tuve que despedir a esta persona porque, no sé, robó o porque, ahora, el proceso de selección debiera llevarnos a eso, a poder medir eso, a poder tener, pero el que tenga una discapacidad no asegura que tengamos una persona honesta, así como cualquier otra persona. Y no asegura que vaya a desempeñarse 100% porque como todo el abanico, hay personas que van a dar el 100 que después van a dar el 80 y que a lo mejor algunos van a ir un rato más y no se van a comprometer. Pero cuando les idealizamos, también vemos que no pueden cometer errores y no le damos esa posibilidad. Celebrando, por supuesto, desmedidamente los logros también. Ahora, la infantilización es otro es otro de los problemas. Se les habla como tal, no salen, no toman alcohol, pensamos que no son capaces de pensar por sí mismas, que no son autónomos, ni hablar de si tienen sexo o no tienen sexo, una persona con discapacidad, ¿cómo? O sea, hacemos esta idealización. Eh, que no pueden tener pareja y sabemos que una cosa no quita la otra, de hecho, hay unas sillas de ruedas, no recuerdo los nombres, a mí los nombres, tengo que tomar más omega 3 se me empiezan a olvidar. Pero hay unas sillas de ruedas que las hicieron y que están adaptadas para que las personas también puedan tener relaciones sexuales de forma más cómoda. Entonces, se ha ido generando mucho más autonomía, pero se tiende a creer este tipo de situación. Y por lo tanto, mejor no le voy a hablar, mejor ni voy a mirar, no voy a establecer contacto visual, porque si no, ¿qué hago si me mira? ¿Qué hago si me empieza a conversar? ¿Qué hago si me pregunta algo? ¿Cómo lo voy a responder? Entonces, o que las personas me van a pedir ayuda, porque siempre seguro que necesitan ayuda, desde el paternalismo. Y otras frases que podemos escuchar es que es suficiente controlar a las personas con discapacidad y eso es inclusión. O sea, ya está ahí, participa, es parte ya. O sea, ¿qué más inclusivo puede ser que eso? Pero ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, no estamos hablando de inclusión, estamos hablando de segregación o integración, porque las personas participan, sí, están ahí, pero están en el otro lado. Entonces seguimos separando a los amarillos de los verdes en vez de mezclar los colores. Entonces, para que lo tengamos en consideración. ¿Y por qué tenemos que hablar, por lo tanto, de los sesgos inconscientes de las organizaciones? Porque nos cambian la forma de ver el mundo, de tomar las distintas decisiones y porque afecta a la diversidad dentro de las empresas, dentro de todas las organizaciones, pero junto con ella también a la innovación. Porque cuando tenemos más personas que son diversas, nos va a pasar que vamos a tener mucho más ideas. Y eso va a propiciar que además exista un mayor compromiso y al existir un mayor compromiso vamos a tener mejores resultados. Eso está, yo les mostré algunas estadísticas que daban cuenta de ello. Ok, entonces, ¿por qué hablamos de los sesgos inconscientes de las empresas? Cuando hay una empresa con una plantilla que
étnica, no étnica, étnica y culturalmente diversa, hay más de un 33, esto es de una consultora que es McKinsey, que lo hizo el 2019, hay más de un 33% de probabilidades de mejorar los resultados económicos. Y lo que establece el Fondo Monetario Internacional es que la variedad social de los distintos grupos de trabajo mejora el ambiente laboral. Y porque la sociedad además está constituida así, no es que, no, aquí no funcionamos de esta forma. Siempre estamos relacionándonos con personas distintas, aportamos a través de la diversidad y esto también nos genera un mayor compromiso hacia la empresa, hacia la compañía y eleva la productividad porque nos sentimos más satisfechos, más pertenecientes y los objetivos se alcanzan de forma mucho más eficiente. Ay, que espera la Maribel. Ya. Entonces, ¿por qué hablar de sesgos inconscientes en las organizaciones? Porque son estas barreras invisibles que tenemos que identificar ya que nos van a afectar en el día a día, tanto en las empresas como en la vida cotidiana. Y esta concientización nos puede ayudar para que nosotros podamos evitar que influya en las decisiones de las demás personas o que eso vuelva a generar, bienvenida María, el riesgo para que se desplace nuestra razón. Entonces, ¿dónde lo tenemos que considerar? Que pueden haber sesgos inconscientes en las entrevistas de reclutamiento, que puede haber un sesgo inconsciente o un prejuicio, o puedo estar haciendo incluso juicio en las evaluaciones de desempeño, que también lo puedo llevar a través de la percepción del talento y el desarrollo de carrera, que existen microagresiones que son, o microdiscriminaciones que son cotidianas y la satisfacción de los stakeholders, que son quienes están dirigiendo todo el proceso. Entonces, tenemos que sí o sí hacernos cargo y empezar a trabajar en ellos. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? A través de la capacitación. Entonces, aquí tenemos que revisar que todas las personas con y sin discapacidad vamos a aspirar a una vida realizada en la que podamos tener oportunidades, que nos vamos a apoyar de la autoestima psicológica y social, que tenemos que ser conscientes de las capacidades y las limitaciones que tiene cada quien, más allá si tengo discapacidad o no, todos tenemos ciertas limitaciones. Y esto no tiene que ser solo para una persona, sino que para todos y todas. Y aquí hablamos de un sentido de justicia. Entonces eso nos permite que nos situemos desde el cómo enfrentar los sesgos inconscientes, desde el modelo de calidad de vida, mejoremos las oportunidades para todo y todo. Este bienestar emocional que es tan necesario, el que podamos tener un bienestar material, porque las personas con discapacidad, así como todos y todas, tienen derecho a poder acceder a un trabajo. El desarrollo personal, el poder ir escalando y el poder sentirse útiles, el bienestar físico, porque también así adquiero mucho mejor. La autodeterminación, el que yo sea capaz, la inclusión social y además desde los derechos. Todo eso nos situamos a partir desde el trabajo que hacemos con los sesgos inconscientes. Y esto a partir de que nos situamos en un estatus moral, y este estatus moral es ser moralmente considerable como persona, tener obligaciones, si nos había caído la Adri, la Maribel, ahí está. Ser moralmente considerable como persona, tener obligaciones morales hacia el otro y otorgarle valor y consideración en sus intereses. Entonces tenemos que considerar cuál es el estatus moral. Tenemos que considerar y basarnos en el principio de la igualdad de los humanos, porque todos los seres humanos somos iguales y tenemos que ser tratados en igual manera, independiente de la diversidad, ¿no es cierto? Pero nacemos con los mismos derechos. Más allá de estas diferencias que puedan existir entre dos personas y todas las personas que somos, nadie debiera sufrir mayor o discriminación de ningún tipo o ser menos considerado o considerada. Y también vamos a ocupar un principio ético de base que tiene que ver con la equidad, y es que esto podamos tener medidas que nos permitan no solo que tengamos igualdad, sino que las oportunidades sean brindadas conforme
podamos ir emparejando la cancha. Hay muchas imágenes que nos hablan de este concepto de equidad. Por ejemplo, hay distintas bicicletas o yo no puedo subirme a la misma bicicleta que se subía mi hijo, ahora no, porque mi hijo es mucho más alto que yo en este minuto, pero que se subía cuando tenía 10 años, porque obviamente era una bicicleta más pequeña. Cada quien necesita acorde a su tamaño, su necesidad, su requerimiento. Eso es equidad, que yo le pueda dar a las personas las mismas oportunidades, no las mismas cosas, porque si yo a lo mejor a cada quien les reparto el mismo pedazo de torta, pero a lo mejor alguna de ustedes tiene diabetes, no puede comer torta, a lo mejor eh, alguna de ustedes es intolerante a la lactosa, entonces tampoco puede comer torta. O alguien va a comer más o va a comer menos. Entonces, es darle lo que cada quien quiere y necesita para poder tener los mismos derechos y oportunidades que el resto, dentro de una organización y dentro de una empresa. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la diversidad en un ambiente laboral, hablamos de promover esta de plasticidad neurolingüística, porque nuestro lenguaje construye una realidad. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, va a generar el que nos adecuemos a estas nuevas formas que tenemos que revisar. Entonces, hay ambientes negativos durante la formación, porque nosotros a medida que vamos creciendo tenemos circuitos córtex que están en el prefrontal y que pueden comprometerse en el proceso y las funciones de que también cumplimos, y eso puede generar aún mucho más el que se surjan más sesgos y más prejuicios. Entonces tenemos que centrarnos en la educación, aquí la capacitación, la sensibilización que hagamos es fundamental para poder hacer frente a estos sesgos inconscientes o implícitos y para reducir todos los efectos que esto puede ocasionar. Y por supuesto, educar sobre todo es adecuar nuestro cerebro que está ahí en desarrollo constante, convivir en una sociedad moderna en que todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Antes, nosotros en nuestro país no veíamos personas de raza negra. Y hoy día tenemos muchas personas de raza negra porque llegaron haitianos, haitianas, llegaron colombianos, colombianas, de distintos países que tienen raza negra y está perfecto que exista, no vamos a entrar en el debate de la migración. Solo quiero señalar que con esto nuestra sociedad se ha ido haciendo mucho más diverso y debemos respetarnos entre todos y todas. Entonces, esto también implica que es importante que trabajemos desde el liderazgo, un liderazgo inclusivo, en que nosotros podamos intervenir positivamente en estos entornos sociales y que podamos incidir, porque cuando hablamos del liderazgo es la capacidad de influir sobre otra persona para que haga y vayamos en la misma dirección. Un liderazgo inclusivo es síganme y hagamos una sociedad más equitativa, más justa, mucho más inclusiva. ¿Cómo vamos a combatir estos sesgos inconscientes que están presentes? Primero lo tenemos que hacer consciente, detenernos y reflexionar. Entonces, yo les decía, muchas veces nos pasa así como en la guata, o se nos paran los pelos, o generamos un rechazo y ponemos una distancia. Ahí veamos qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, para que podamos reflexionar al respecto. Por otro lado, tenemos que aumentar el contacto con el grupo, porque yo les decía que cuando chica yo tenía este tema respecto de la gitana y los gitanos. Después descubrí, conversando con gitanas, es acercarse y conocer un poco más. Ahora después salió programas de televisión donde donde estaba la Perla y otros más y mostraban mucho más de lo que es la cultura. Y bueno, salió Romané, que también mostraban. Entonces, pero esto en todos los grupos debemos ser capaces que, si no conocemos, conocer mucho más para poder incorporar. El, tenemos que hacer SEO nosotros mismos, tenemos que considerar que a veces debemos un poco cerrar nuestra mirada para volver a nuestro interior, observar qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos en términos de estímulo y qué tenemos a nuestro alrededor y desde ahí volver a mirar. Estructurar la toma de decisiones, hacerlo lejos lo más objetivo posible. Yo no voy a hacer preguntas
que puedan restringir que otras personas queden fuera a partir de esas preguntas. Por ejemplo, ¿es usted se desplaza de forma autónoma o puede llegar caminando? Y si la persona no tiene que llegar caminando, es suficiente con que llegue y cómo se traslade es algo que tiene que resolver. Si se traslada en silla de ruedas, está perfecto. No debiera ser una pregunta. Entonces, estructurémoslo para que no tengamos el riesgo, hagamos una pauta de entrevista para que no tengamos el riesgo de que aflore algo de la persona que está entrevistando o de nosotras mismas que pueda tener este sesgo. Muchas gracias, que pueda tener este sesgo. Y contrarrestemos los estereotipos conscientemente. A ver, ya, ¿y por qué yo creo entonces que las personas con síndrome de Down o las personas con autismo no pueden tener una relación amorosa? ¿De dónde surge eso? Es evidente que no todas las personas pueden tener. Había un programa también hace mucho tiempo que mostraba los matrimonios que tenía el Pacho Savera y mostraba como distintos tipos de matrimonio y ahí también mostraba personas con síndrome de Down o personas cómo se fueron incorporando. Por otro lado, la oferta de formación a los equipos y tenemos que saber y entrenarnos más al respecto. Por lo tanto, debemos tener en consideración que el lenguaje es una función, por un lado, ontológica y epistemológica. ¿Y esto qué significa? Que nos permite comprender nuestro entorno, pero que también, así como decía Varela y Maturana, nos permite comprender las realidades y que hagamos esta interpretación que debemos consensuar con otros, porque seguramente, así como lo vemos en estas imágenes, depende de donde yo me sitúe, es qué es lo que voy a ver. O depende de, porque acá, por ejemplo, vemos a esta persona que está privada de libertad, que solo ve una reja, que es lo que, pero esta persona que tiene, eh, suponemos, una discapacidad visual, que no está viendo la imagen, imagina qué es lo que hay, o a lo mejor está mirando de forma distinta y no está viendo los barrotes. O acá el 6 y el 9. Y todo depende desde cómo nos situemos, qué es lo que define qué es lo que existe o no. ¿Alguien iba a decir algo? Iba a decirle que tiene toda la razón, que es tan inconsciente el tema de poder ver al otro de un igual a igual, porque lo que pasa es que va a ser súper difícil esto para un gestor en esta época, porque no va a ser imposible, pero va a ser complejo poder trabajarlo porque la sociedad perdió la herramienta de socialización. Entonces, ¿qué pasa? Que no socializan, no están socializando, no están saliendo a los parques hablando con el que sea, el borrachito, el curadito, Entonces, al perder la herramienta, no saben cómo manejarse con las personas en situación de discapacidad. Y lo digo porque yo me gané no quiero hablar de mí, pero me gané un proyecto de capacitación en varias artes manuales para personas con Ujú. discapacidad. Y los reuní y dentro de todo este mundo de la discapacidad maravilloso, porque yo creo que yo aprendí mucho ahí, mucho, fue maravilloso para mí, porque me llegaron personas con problemas psíquicos, mentales, de todo, me llegó todo tipo de discapacidad y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la profesora les va a enseñar? Bueno, yo me ahogué en un mundo de imposibilidades. Resulta que fíjese que dentro de todo había una niña que era esquizofrénica. Era una señora, tenía como 50 y tantos años. Oiga, ¿sabe qué? Ella al socializar, porque estuvo harto tiempo mirando cómo los demás trabajaban, y iba todo el tiempo. Y al mirar, de pronto cogió una hoja, alguien por ahí le pasó pincel y se puso a dibujar. Es que nadie lo creía. Nadie lo creía porque ella no hacía como nada, solo miraba. Entonces, se aprende tanto socializando, se comprenden tantas cosas y es la única manera. La única forma es unir, estar con el otro, conversar con el otro, sea lo que sea, y se comunica de una forma. Ahora mismo llegó el deporte adaptado Bocha aquí a la comuna y tengo 3 niños Down.
y son lo máximo. Son los mejores que tengo dentro del área deporte. Y son down. Y son pero expertos para tirar la bocha. No, y nos reímos mucho. Son maravillosos ellos. A mí me encanta el mundo de la discapacidad. Yo cuando me involucro en el mundo normal, entre comillas, vuelvo al mundo de la discapacidad. Me gusta estar con ellos. No, es muy lindo. Estoy como con alguien puro, sano. En ellos no hay maldad. No, muy bonito estar con ellos. Así es que, Ojo, no caigamos de nuevo en lo que estaba señalando, en estos prejuicios, porque existe de todo. Todas las personas tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Entonces, puede que se dé, las experiencias nos van formando y nos van diciendo cómo es. Pero efectivamente es mucho más probable de que existan personas que tengan mucho mejor disposición que otras que no, porque han vivido de cerca la discriminación, han vivido situaciones que les llevan a reaccionar de forma favorable. Pero también pudiese ser que a partir de esa discriminación exista un dolor que no haya sido trabajado adecuadamente y que ocasione que esta persona a lo mejor no tenga un buen trato con el resto y ya esté más reactivo o reactiva y que, no sé, y no quiero que me ayudes y que conteste de una forma inadecuada por lo que ha vivido y no necesariamente va a ser de la forma más adecuada. Entonces, no, tengamos muy buena la cuidado con acotación. eso de que las personas Sí, somos eso, somos personas. Y por lo tanto podemos equivocarnos y podemos también cometer, o sea, cometer, no cometer, tener muchos aciertos. Pero acá lo importante es que nosotros seamos capaces de interpretar y visibilizar qué es lo que hay, qué es lo que existe y que nos demos cuenta de que es un mundo mucho más amplio, más allá de los estereotipos que podamos tener y hagámoslo conscientes. Nombremos a este sesgo, a mí me pasa tal cosa, empecemos a trabajarlo para trabajar. evitar que esto se convierta en un menoscabo. Entonces, es necesario, como les decía, que podamos tener este constructo, que sepamos que existen distintas realidades y la pandemia lamentablemente no, cuando nos encerraron y estuvimos todos esos años en que no tuvimos contacto, después se nos olvidó mucho de cómo socializar. Y creo habérselo señalado que nosotras como TEC desarrollamos distintas capacitaciones y es sorprendente que en salud uno de los que más llevamos a cabo es de trato humanizado. Y es como, ¿por qué tengo que hablar de trato humanizado si somos humanos y humanas todas las personas? Pero se nos olvida. Se nos olvida y necesitamos este refuerzo y necesitamos recordarlo. Entonces, ¿cómo nos construimos? ¿Cómo nos empezamos a formar? Desde el ser al hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros primero tenemos que hacer una sensibilización, tenemos que incorporar, y esto para que lo tengamos en consideración a la hora de capacitar, sensibilizamos respecto de un tema. Luego establecemos e incorporamos las distinciones, los conceptos para que la persona ya sensibilizada respecto de la temática, ya adquiriendo nuevos conocimientos, conociendo más de la materia, conociendo más no solo del tipo de discapacidad, sino que existen grados, que existen todo lo que hemos revisado y que una persona se puede incorporar y puede derribar esas barreras en la medida que tengamos gusto razonable, etcétera. Va a poder desarrollar esta incorporación al cambio. Y aquí tenemos este ejemplo del árbol en que, bueno, el árbol sirve para todo, para poder ejemplificar de todo. Y acá tenemos el cómo nos construimos. Primero, las raíces que están en este árbol nos da cuenta de cómo nos hemos ido consolidando a partir de los valores, de las creencias, de los estereotipos que hemos ido construyendo, que son estos símbolos que hemos ido incorporando a través de nuestra historia, como símbolos culturales en el imaginario social. En el tronco, nosotros tenemos todas las leyes, las normas, los reglamentos, las instituciones y cómo funciona el mercado. Y en las hojas, que es lo que más se ve, ¿no es cierto? Está el cómo nos llevamos a la práctica, cuáles son los usos y cuáles son las costumbres que hemos ido adquiriendo al respecto. Entonces, todo esto nos va a llevar a que tengamos en consideración estos componentes críticos de la actuación ética que debemos tener en una organización o una empresa hacia una persona con discapacidad.
Primero tenemos que considerar, por supuesto, el factor humano y para eso debemos prepararnos técnica y psicológicamente. Debemos observar qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Debemos interactuar desde el lenguaje, cómo nos estamos comunicando, cómo se está tratando a la persona, cómo se refieren hacia ella. Generar esta conexión emocional, tener claro que hay una responsabilidad ética y generar un contexto que permita que la persona con discapacidad efectivamente se sienta incluido o incluida. Y acá debemos también tener en consideración que somos responsables en nuestras decisiones. Desde la psicología se habla del locus interno y el locus externo. Cuando yo hablo del locus interno, es mi decisión. Yo soy responsable, yo tengo el poder, yo soy protagonista. Y cuando hablamos desde el locus externo, yo endoso la responsabilidad. Esto no depende de mí, está absolutamente fuera de mí. Por lo tanto, yo soy inocente, no tengo ningún poder, me siento impotente y soy más bien víctima. Desde la emoción, vamos a ver que cuando está fuera de mí, nosotros responsabilizamos al resto de todo lo que, bueno, pero es que a mí me educaron así, po. No, lo que pasa es que, ¿y qué es lo que ocurre? Es que después se provoca un resentimiento, una resignación, porque, bueno, no sé, pues así soy yo nomás, impidiendo que pueda existir un cambio. O se indigna o se amurra por tener la razón. A la inversa, cuando vemos que es mi decisión y que yo puedo ser parte y que tengo el control, que soy responsable, que tengo el poder, que puedo hacer un cambio, efectivamente, debo también tener en consideración que la emoción está asociada más bien a la motivación por crecer y construir mi entorno, porque de mí depende, yo soy la protagonista de la historia. Y no me puedo equivocar, hay errores, pero eso me permite mejorar. Entonces, cuando yo digo no, porque él, y muchas veces probablemente han escuchado, es que no, porque a mí o la empresa o el Estado no me dio nada. Y sí, el Estado tiene que provisionar cosas, la empresa tiene que tener responsabilidad social, pero también ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy participando de esto? Entonces, bueno, pero es que yo nunca he estado con personas con discapacidad, a mí la empresa no me ha capacitado. Pero también debo tener esta consideración de que yo soy responsable, yo puedo investigar, yo puedo averiguar y no endosarle toda la responsabilidad al resto. Por lo tanto, desde el sentido y la acción, vamos a tener esta consideración de cuál es el sentido entonces de avanzar en inclusión de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Porque esto nos permite desde el ser llevar al hacer. Entonces, nos permite el ser entender el sentido y el hacer el que materialicemos efectivamente el propósito que se ha trazado a la organización. En el ser está este control interno en el que nosotros vemos que es imperativo desde lo ético, que yo tengo una razón, una motivación y personal. Yo lo tomo como parte mía y me da el sentido para que yo pueda hacer. Y desde el hacer, yo me voy a ocupar este control externo de gestionar los compromisos y de llevar a la acción este sentido que he descubierto luego de haber hecho esta reflexión para poder moverme y propiciar los indicadores que ya hemos trabajado al respecto. Entonces, desde el ser, desde el sentido de cuál es mi función, cómo reflexiono, cuál es mi motivación, y ahí partimos desde la sensibilización, llego a este hacer para que yo pueda decir, ok, ¿para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque esto permite que yo efectivamente esté desarrollando y ponga en práctica la inclusión, que es desde el sentido ético lo que a mí me mueve. Entonces, es mucho más que una política o una normativa, es una visión de la sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos construir, y aunque suene un lugar común o cliché, cómo queremos construir el futuro para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestra descendencia? Es desde ahí que nosotros tenemos que considerar.
este trabajo desde la gestión que tiene que ver con la política, el diagnóstico, los procedimientos, los canales, los planes de acción, el monitoreo y que vamos a tener que incorporar los indicadores, los metas, los resultados, que está en el centro desde una visión ética y que lo vamos a trabajar en este cambio cultural y vamos a desarrollar gobernanzas o estrategias a partir de qué, del diagnóstico, de las percepciones que hemos ido obteniendo, de las distintas distinciones o capacitaciones que podamos desarrollar, de procurar una sensibilización, concientización, hacer un cambio conductual y una mantención de este cambio. Entonces, ¿cómo lo vamos a comunicar? Porque para poder hacer todo esto necesitamos comunicar y capacitar. Entonces, desde las comunicaciones vamos a buscar alianzas estratégicas que nos permitan que en nuestra organización, en nuestra empresa, nosotros entreguemos una información en un lenguaje inclusivo y que llegue a toda la comunidad. Eso, sumado a que nosotros capacitamos y permitimos que exista una distinción, que la persona pueda tener el conocimiento, que conozca de los distintos conceptos y que los comprenda, va a permitir que efectivamente quede incorporada la inclusión dentro de nuestra organización. Pero para eso requerimos de que exista un compromiso de la alta dirección de la gerencia y trabajar al respecto para que tomen la conciencia respectiva. Desarrollar estrategias que puedan permitir que esto se lleve a cabo. Planificar adecuadamente y eso es lo que hemos venido revisando, ¿no es cierto? La planificación de una capacitación, la planificación de un plan de gestión de inclusión y junto con ello las responsabilidades y quién las va a adquirir. Por lo tanto, en esto debemos considerar primero la legitimidad de la persona, la disposición que tiene a escuchar, dejar aparecer todo lo que sienten, lo que piensan para que pueda ocurrir y tengamos claridad de cuáles son sus percepciones. Descubrir los criterios de validez. ¿Dónde está la persona? ¿De dónde está situada? Porque, claro, a lo mejor ha tenido experiencias que son distintas. Los sentires, las emociones, las guías del convivir, para cuáles van a ser nuestros, nuestros patrones mínimos, cómo generamos el que exista esta conversación, cómo llegamos a acuerdos, bordes, a establecer estos límites y cómo inspiramos o co-inspiramos y hacemos partícipes a todos y todas en el encuentro de estos deseos en común. Todo esto tiene que estar en consideración porque vamos a desarrollar una estrategia comunicacional que debe tener los objetivos, qué es lo que yo quiero comunicar, para qué lo quiero comunicar, estrategias, así como lo hemos hecho con el plan de inclusión, como lo hemos hecho con con la capacitación. ¿Cuál es el objetivo de comunicar? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué medios y canales voy a emplear para poder comunicar lo que quiero? ¿Y cuáles van a ser mis indicadores que me permitan obtener y saber si es que estoy obteniendo los resultados adecuados o no? Y este plan de comunicaciones tiene que tener acciones comunicacionales por cada objetivo. Yo me trazo un objetivo. Quiero generar mayor conocimiento respecto de la ley de inclusión. Ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero comunicar. Por lo tanto, las acciones tienen que ir en esa línea de ese objetivo que me he trazado. Mayor conocimiento o cómo voy a programar el tiempo, quién va a ser responsable, cuáles son los indicadores, el monitoreo, este semáforo que hemos revisado antes, ¿no es cierto?, de que nos da si cumple, si no cumple. Y dentro de la estrategia vamos a definir el contexto organizacional, así como lo revisábamos dentro del diagnóstico, cuál es el contexto, dónde estoy, cuál es mi línea base, cuál es el contexto país que tengo hoy día. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Estados Unidos, vemos que se han ido lamentablemente eliminando de algunas empresas con las que
tiene alianza Trump o que colaboran con él, que ha ido eliminando las DEI. Y las DEI son todas las políticas que están orientadas a la diversidad, a la equidad y a la inclusión, y las han ido eliminando porque creen que, por el contrario, en vez de ir disminuyendo las brechas, están las otras personas en desventaja. Más allá de lo que podamos pensar políticamente, tiene que ver con lo que les digo yo, cuál es el contexto en el que yo me encuentro. Estoy situada en ese espacio, eso va a costar mucho más para que yo pueda instalar una sensibilización o una capacitación que le haga sentido al resto. ¿Cuál es el esquema de trabajo que voy a desarrollar en términos de la organización? ¿Lo voy a hacer por turno? ¿Lo voy a hacer presencial? ¿Cómo voy a plasmar esta estrategia? ¿Qué ejes? ¿A dónde quiero apuntar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuáles son estos conceptos centrales? Y cuando yo hablo de la sensibilización, ¿en qué quiero poner énfasis? ¿Qué quiero concientizar? ¿Cuál es el cambio cultural que quiero lograr? ¿Qué público voy dirigida? ¿Voy a trabajar más bien con a lo mejor la plana mayor? ¿Voy a trabajar con mi público tanto interno como externo? Por lo tanto, voy a hacer una sensibilización con mi equipo, pero también con quienes son mis clientes o mis proveedores o proveedoras, porque no quiero exponer a que mi equipo que yo estoy contratando también se vea expuesto a alguna discriminación. ¿Y cuál es el estilo gráfico que voy a utilizar para transmitir? Por lo tanto, acá vemos, si se fijan, esto va en la misma línea de lo que hemos desarrollado, tanto en el plan de capacitación como en el plan de inclusión. ¿Cuál es nuestro objetivo comunicacional? ¿Qué acción quiero lograr? Mi objetivo comunicacional es difundir la política de inclusión. Eso es lo que quiero y que es uno de los que sí o sí tienen que incorporar dentro de un plan de comunicaciones. Necesito que todo mi equipo conozca la política de inclusión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? Voy a lanzar los compromisos de la política. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Para que el resto se informe y sepa de que yo estoy haciendo esta, esto- esta política de inclusión. Lo voy a hacer a través de mailing, voy a mandarle a todo el mundo un correo electrónico, voy a hacer una infografía que voy a dejar pegada en el diario mural, voy a armar un pendón que voy a poner en la entrada al lado del reloj control para que las personas estén viendo, nos estamos comprometiendo con la política de inclusión. ¿Y quién va a ser responsable? Acá el encargado o encargada de comunicaciones. ¿Cuándo lo voy a hacer? Me planifico mensual, semanalmente, y qué indicadores son los que yo voy a considerar. ¿Cumple, no cumple? En términos, porque acá yo puedo tener indicadores de cumplimiento, de cobertura, llegué a toda la gente y de eficiencia. Efectivamente, ¿se logró el objetivo que yo tenía trazado o no? Esto es para que lo podamos tener presente. ¿Qué instancias son estratégicas? ¿Qué momentos para que nosotros podamos instalar, por ejemplo, la política de inclusión, para que podamos presentar nuevos temas, para que podamos trabajar mucho más la inclusión, instancia emblemática? Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual, Día Internacional de utilizamos estos días contra la no discriminación. Y a propósito del Día Internacional de la No Discriminación, nosotros hacemos capacitaciones que vayan en esa línea. ¿Qué reflexiones nosotros podemos también plantear al inicio de una reunión? Hoy día, antes de la reunión, quisiera invitarles a reflexionar en 5 minutos, así como, no sé si han visto que hay reuniones en las que parte la persona prevencionista de riesgo en 5 minutos les tiene que dar una charla de cuáles son las vías de evacuación, lo mismo, pero nosotros instalamos un tema en 5 minutos al inicio de cualquier tipo de reunión para dejar esta reflexión y después siga la reunión en el curso, la reunión que sea. ¿Qué instancias de alineamiento yo puedo tener? Planificación estratégica, reuniones de arranque con proveedores u otras para que esto vaya todo en la misma dirección. Puedo sostener también, ahí se está viendo, conversatorios temáticos por equipos, por espacio, por piso. Hoy día, a propósito del Día Internacional les invito a que hagamos una reflexión en torno a este tema y como equipo veamos qué es lo que podamos hacer. No tengo que parar toda la empresa, sino que lo voy haciendo por partes.
Conversaciones incidentales en el casino. Oye, mira, ¿te fijaste? ¿Qué te pareció? Nosotros instalamos un pendón acá con el plan de inclusión. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pasó? Hicimos un video, ¿te gustaría participar? ¿Qué, qué te pasa a ti al respecto? Podemos hacer trivias o juegos de preguntas y que tengan respuestas con premio que permitan que las personas también se motiven a conocer más de lo que yo les quiero presentar. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? Bien. ¿Sí? La metacognición. Efectivamente, gracias. Entonces, quiero que veamos un video y después, a la vuelta, vamos a partir con este ejercicio porque vamos a ver el video. Después les voy a invitar a que nos vayamos al break y cuando volvemos trabajemos en este plan de comunicación para que ustedes puedan tener 3 acciones o 3 objetivos comunicacionales, cada uno con una acción, con un medio, con un responsable. ¿Ok? A partir de lo que ustedes ya vienen desarrollando, lo vamos a hacer con el plan de comunicaciones. Pero les voy a invitar a que veamos este mail que es de... ¿Se escucha? Y Ya. no se escucha el video. Sí, ¿No lo se escucha? escucho. El Sí, se 1 de escucha. noviembre entró en vigencia la ley Ahora sí. 21.275 que modifica el Código del Trabajo y exige a las empresas de 100 o más trabajadores contar con un gestor o gestora de inclusión para asegurar el trabajo decente a las personas con discapacidad. El gestor deberá promover políticas de inclusión al interior de la empresa, además garantizar los ajustes razonables y hacer capacitaciones a los funcionarios y funcionarias de esa institución. Este gestor deberá ser certificado por Chile Valora, un organismo que es parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile Valora es la entidad pública que certifica a estos gestores y que permite que se generen políticas y cultura de la inclusión en cada una de las empresas que tienen que cumplir con este mandato. Hoy día se han certificado ya más de 500 personas como gestores y esperamos certificar 1.500 más al más corto plazo. Es un perfil que está altamente valorado y que cumple con todas las exigencias normativas y además va a permitir generar esta cultura de la inclusión que hemos llamado y por lo tanto poder colaborar en que Chile sea un país cada vez que respete, que integre, que incorpore a las personas en situación de discapacidad especialmente y también pueda valorar el aporte que pueden realizar al mejoramiento de la productividad, al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas en nuestro país. Esta ley 21.275 corre solamente para el sector privado. Yo como funcionario público no es necesario que me certificara, pero yo siento la pasión al trabajo de la inclusión laboral de personas con discapacidad tan de cerca. Bueno, de partida desde mi perspectiva como persona con discapacidad, que aún así quise certificarme. Lo que me motiva a ser un gestor de inclusión tiene que ver con generar políticas y ir dando una mirada distinta al servicio público. No solo tener a alguien que tenga una discapacidad contratado, sino que preocuparnos de los espacios, preocuparnos de que la calidad de vida que ellos tengan dentro de los servicios sea acorde con el mercado y acorde al trabajo digno que este ministerio impulsa y que es parte del programa de gobierno. Creo que es una muy buena práctica laboral y es como vamos generando un Estado digno también. Así que los invito a todos y todas a ser parte de esta bonita iniciativa. Soy parte de los 100 primeros gestores de inclusión laboral en el país y estoy feliz, muy orgulloso. Por eso partimos por casa, pero también incentivamos a las empresas a cumplir la norma y avanzar hacia un trabajo decente para las personas con discapacidad. Ok, aquí si se dan cuenta es cuando se hizo la difusión de los primeros 100 gestores de inclusión. De hecho, una de las personas que entrevistan dice, yo no estoy obligado, hoy día es obligación. Tanto públicos como privados tienen que tener un gestor o gestora de inclusión. Eso ya lo sabemos, no se nos vaya a olvidar, no se vayan a confundir, porque esto, como les digo, es anterior,
pero me parece importante porque nos permite seguir sensibilizando. ¿Dudas, consultas hasta acá? No por mi parte. Perdón, aquí llegué. ¿Preguntó algo? ¿Preguntó algo? Estaba No, llegué preguntando tarde, si es pero que tienen alguna duda o consulta hasta acá. no, súper bien, todo entendible. Ya, perfecto. Entonces nos vamos Gracias. a tomar, son las 7, voy a poner 25, nos vamos a tomar 15 minutos, vale decir que volvemos a las 7, ¿cuánto rato más son? 10 para, ¿no? Son No, nos vamos. Hoy 7:25 día según mi terminamos a reloj. las 9, por si acaso. 7:25 según mi reloj. Ya, 7:25, 15 minutos más. Nos vemos para que veamos el tema de este plan de comunicaciones y trabajemos en él. Entonces, 15 minutos para que vayan a prepararse un tecito, lo que quieran. Nos vemos en unos minutos más. Gracias. Gordito, ábreme ahí, hijo, por favor. Sí, arriba.
Ya, estamos de regreso. Vamos a continuar. Sí, estoy acá. ¿Están aquí de vuelta? Muy bien. Vamos a trabajar ahora respecto de este plan de comunicaciones. Entonces, a partir de lo que ustedes ya han venido trabajando, del desarrollo que vienen realizando, vamos a pensar en este plan de comunicaciones. Se van a plantear 3 objetivos comunicacionales. ¿Qué es lo que quieren hacer? Acá tienen uno, difundir la política de inclusión. ¿Qué otros objetivos pudiesen tener ustedes? ¿Qué acciones van a llevar a cabo? ¿Por qué medios los van a comunicar? ¿Quiénes van a ser responsables? ¿Cuáles van a ser las fechas? ¿Y cuáles van a ser sus indicadores? Recordemos que cuando vimos los indicadores, revisamos que estos indicadores tenían que cumplir con qué cosas, que fueran, se me perdió ahora los indicadores, pero vimos el semáforo, acuérdense del semáforo. Tenían que ser medibles. Tienen que ser medibles efectivamente. Se me perdieron los indicadores, pero los indicadores recuerden que teníamos este semáforo en el cual nosotros íbamos identificando. Entonces, ustedes ya pueden trabajar en esto. Vamos a tomar, son las 19:43. Nos vamos a tomar 15 minutos para que desarrollen este plan comunicacional. Lo voy a dejar puesto acá. ¿Dudas respecto de lo que deben desarrollar? Ahí le vamos preguntando, yo creo. Ni un El- problema. yo tengo una So, consulta. ya voy a Los- cronometrar acá 15 minutillos. yo tengo una Aquí consulta. estoy, cualquier cosa. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Que yo tenía una consulta. Cuando Diga. hablamos del objetivo comunicacional de este plan, em, se supone que es en torno igual a las otras actividades que ya también teníamos como predefinidas, ¿no? Exacto. Ya, ok, eso quería saber. Sí, a partir de lo que vienen desarrollando, de los ejercicios anteriores, ¿qué ustedes pudiesen plantearse dentro de este plan de comunicaciones? ¿Qué es lo que van a comunicar? Puede ser eh, valor de la diversidad en equipo, puede ser Esta para, ¿perdón? valor de la diversidad en equipo, puede ser o Ya, beneficio pero de tú quieres comunicar la importancia de la diversidad en los equipos. Eso es lo que Mm, tú quieres. Recuerda cuando nos trazamos un objetivo, debe ir con un verbo. Entonces, en este caso, difundir la política, eh, sensibilizar respecto de la diversidad, o tiene que ir un verbo que vaya a guiar nuestra acción después. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero está en la línea de lo que tú señalas. ¿Qué acción voy a tomar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Quiénes van a ser responsables? ¿Cuál va a ser el tiempo? ¿Y cómo lo voy a medir? Tengo el